en este juicio político, sin duda alguna, existen varias posiciones y varias interpretaciones que se han planteado hasta el momento. Mis colegas han sido muy explícitos y concretos, con suficiente sustento, argumentación y extremada claridad. Sin embargo, procuraré aportar con algunas consideraciones que me parecen fundamentales e importantes. Debemos dejarle claro al pueblo ecuatoriano. Al pueblo ecuatoriano tenemos que darle la información adecuada y además responderle que este juicio político, sobre todo respecto fundamentalmente a las pretensiones en contra del señor Terán, en contra de la señora Barreno, en contra del señor Muñoz. Yo quiero señalar que eh, el objetivo que se denota de todo lo que hemos revisado en el juicio político, nuevamente es para encubrir y desviar la atención de las actuaciones que, según lo han señalado quienes en este caso son interpelados, son muy graves y hasta punibles con respecto a algunas actuaciones de la Fiscalía General del Estado y de varios funcionarios como el ex presidente de la Corte Nacional de Justicia. Quiero señalar también que es lamentable, pero ya no sorprende toda la injerencia que ha ejercido todos estos actores, inclusive la Fiscalía en procesos judiciales en los que, a decir de las personas interpeladas, a decir de sus exposiciones en el proceso, en la comisión, valiéndose de la titularidad del ejercicio de la acción penal que gozan, ha desnaturalizado los principios de la acción penal. Luego de estas revelaciones, hasta se podría decir que se han tergiversado el uso legítimo de las figuras como por ejemplo la cooperación eficaz, el correcto uso del elemento material probatorio, los testimonios anticipados, el proceso abreviado, como por ejemplo lo señalaba mi colega, varios de mis colegas y también la asambleísta presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, todo para ajustarlo a las agendas de persecución. Y esto no es un cliché, esto no es algo que no se puede evidenciar de lo que se ha señalado. Hasta ahora sería bueno su pronunciamiento, compañeros asambleístas, en torno a la existencia o no de esas conversaciones, el pronunciamiento de estas autoridades que nos digan si es verdad o no. No ha habido un pronunciamiento que, en virtud de todo lo que se ha señalado en ese peritaje realizado por un perito calificado, carecieron, hoy se señala que han carecido de valor jurídico. ¿Qué pasa con su contenido? ¿Qué pasa con lo que ahí se devela? ¿Qué pasa con las conversaciones, sobre todo con los concursos y los procesos judiciales? Quienes en este pleno, que piden siempre resoluciones de apoyo y de respaldo, ojalá el día de hoy también planteen que estos informes y la resolución de la Asamblea Nacional vaya a las autoridades de control y se haga una investigación prolija. Para muestra de aquello tenemos, por ejemplo, el caso que nos ocupa, que es el caso del vocal Muñoz, sometido a un proceso de juicio político, acude a las comparecencias, pero no se defiende, pero sí es cooperador eficaz en procesos judiciales. Uno podría creer que resulta legítimo el estricto derecho que el vocal se haya acogido a su derecho constitucional al silencio, tanto en la comisión de fiscalización como el día de hoy en el Pleno, pero no estar de acuerdo con el procedimiento o porque al ser el sujeto pasivo de la interpelación no quiere someterse a interrogatorios que de cualquier manera puedan, entre comillas, digo yo, violentar sus derechos. Pero no, ahora tenemos el convencimiento político de que el doctor Muñoz no se acogió al derecho al silencio por haber acordado o se acogió, perdón, el derecho al silencio por haber acordado y llegado en forma previa a un acuerdo, valga la redundancia, previo con la Fiscalía General del Estado, en el que, como señalaban mis colegas, se le disminuía la pena, no se le privaba de la libertad en la roca, se le consideraba el cómputo del tiempo que llevaba detenido y solo debía cumplir 9 meses en condena, a cambio de inculpar a la vocal Barreno.
Como se desprende del video que solicito, señor presidente, se sirva a disponer, se lo ponga en consideración de este pleno. Proceda, señor secretario. Autorizado, señor presidente. Antes que el doctor Javier Muñoz acepte la cooperación eficaz y testimonio anticipado, me mandó un mensaje. Me mandó a decir que me vaya del país porque él siente que todos le han dejado solo y que por lo tanto él va a aceptar la ayuda de la fiscal general, y una de esas ayudas era no enviarle a la cárcel de La Roca como al doctor Wilman Teral. Además de aquello, me dijo que la fiscal general me quiere a mí y que por lo tanto él va a decir cualquier cosa para entregarme, para poder arreglar su cooperación. Señor presidente, pueblo ecuatoriano, queda claro entonces, colegas legisladores, que el vocal Muñoz, según lo dicho por la vocal Barreno, ha aprovechado la dichosa cooperación eficaz para intentar evadir sus responsabilidades políticas. Pueblo ecuatoriano, yo creo que debemos hablarle a los ciudadanos del Ecuador. Debe quedar claro que todas y todos los ciudadanos son responsables judicialmente por sus actuaciones. En el caso de los funcionarios públicos existe una responsabilidad adicional, que es la responsabilidad política por sus actuaciones. En un Estado constitucional de derechos y justicia, tal como define el Ecuador, se define al Ecuador en el artículo 1 de la Constitución, corresponde a la función judicial revisar la responsabilidad judicial de las y los ciudadanos. De la misma manera, la función legislativa debe supervisar, fiscalizar la responsabilidad política de las autoridades de la función pública. Compañeros, parecería muy obvio señalar que sin embargo, de todo lo que se ha mencionado es necesario frente a los intentos de posicionar un relato malintencionado que pretende confundir a la opinión pública sobre los objetivos de este proceso de juicio político con una supuesta intromisión a la justicia ordinaria para supuestamente beneficiar a procesados. Resulta hasta un insulto a la inteligencia siquiera pensar aquello, ya que los procesos de control político por su propia naturaleza no constituyen riesgo alguno a los procesos judiciales que llevan sus propias dinámicas y que en los casos concretos deberán ser resueltos como corresponde en sede judicial y al amparo de la Constitución y la ley. Las responsabilidades políticas de las y los funcionarios se traducen en el cumplimiento o no de funciones otorgadas por la Constitución y la ley, y en el cumplimiento o no de los principios que regulan el servicio público, y esto de la mano con una correcta actuación de las pruebas por parte del o los interpelantes que interpongan el juicio político. Si no se cumplen sus presupuestos, la Asamblea mal podría establecer responsabilidades políticas. Le ruego ir cerrando su intervención, por favor. Caso. Señor presidente, para terminar, quiero señalar única y exclusivamente que en virtud de aquello corresponde al Estado poder proceder como se ha determinado en la Constitución y en la ley por medio de la Asamblea Nacional a realizar este juicio político o esta interpelación. Al final, quiero, señor presidente y compañeros, señalar que es importante que estas acciones que han podido ser sustentadas deben llevarnos con esa independencia judicial, esa independencia de las funciones en todo lo planteado, que se justifica, por lo menos en este caso, en contra del señor Muñoz, el mismo que deberá ser censurado. Finalmente, colegas asambleístas, tenemos en nuestras manos hacer respetar el verdadero rol de la Asamblea Nacional y de las y los legisladores, que es el de sancionar en base a hechos probados a las autoridades que hayan incurrido en las causales debidamente probadas, ya que de aquello dependerá la credibilidad del Parlamento frente a las y los ecuatorianos en el cumplimiento de nuestras funciones. Muchísimas gracias, señor presidente. El asambleísta